La mitad del mundo es edadista. Es seguro, todos en algún momento lo hemos sido esa cifra. ¿Por qué? Lo mismo, porque como sociedad tenemos un tema con la edad muy arraigado culturalmente, que de hecho son sesgos inconscientes que tenemos. Y en cosas que hemos naturalizado como loro viejo nunca aprende a hablar. Es decir, acá en los que no ven en Colombia, de seguro en otros países habrán dichos similares. Eso es una cosa que uno repite y es mentira. Está comprobado que el cerebro humano aprende hasta el día que se muere. Claro que de pronto la velocidad a la que aprende va disminuyendo, pero que tú aprendes, aprendes. Y de seguro no puede empezar a sacar muchas ideas. Lo que pasó ahorita que chistosamente hablábamos, no, la edad no se pregunta. ¿Por qué no se pregunta? ¿Cuál es el problema de preguntar la edad? Deberíamos celebrar y decir, al contrario, tengo estos años de experiencia, he vivido esto, he aprendido esto. Esa debería ser la mirada que tenemos con la edad. Tenemos conversaciones para disminuir la brecha de género, que nos enseñan a fortalecer y alinear cuerpo, mente y alma. Mojis, ¿tú cuántos años es que tienes? Santi, a las mujeres no se les pregunta la edad. Ay, perdón. Mentiras, tengo 35 años. ¿Y tú? Les damos la bienvenida a este episodio de Women Talks Podcast, en donde vamos a hablar sobre algunos temas con nuestra invitada especial, Estefanía Grajales, o Nia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti y muchísimas gracias a la Verbena Literaria por facilitarnos este espacio tan bonito, tan agradable. Seguramente escucharon alguno de los episodios anteriores sobre ellas. Mojis, ¿quién es nuestra invitada? Ok, tenemos a Nia. Ella es una emprendedora social dedicada a impulsar proyectos que avanzan la agenda de desarrollo sostenible global. Eres promotora de sectores en movilización de la economía platada y longevidad en Latinoamérica. Eres también una cofundadora de Aurora, que después nos vas a contar qué es, pero es una organización dedicada a educar y a desarrollar proyectos de empresas para impulsar la agenda de la nueva longevidad y economía plateada. Gracias, Nia. A ustedes por la invitación. Longevidad, Cyber Economy, entre algunos temas que vamos a trabajar en este y el próximo podcast. Nis, cuéntanos en una frase, ¿qué nos quieres compartir en este episodio sobre la edad? Sobre la edad. La edad es simplemente un número y en la sociedad en la que estamos no nos debería importar, no deberíamos ocultarla y al contrario deberíamos celebrar lo que nos trae cada vez que vamos ganando años de vida. Deberíamos verlo como una celebración, no como una carga o algo de lo cual no queremos hablar o de lo que nos genera como un peso. ¿De pronto la edad crees que nos identifica? Porque cuando uno le dicen la edad, o sea, lo digo más en términos socioeconómicos, cuando te identificas por tu nombre, estrato social, siempre te preguntan la edad. ¿Crees que inconscientemente nos identificamos con la edad? Yo creo que depende del contexto en el que estés, porque claro, es muy útil saber tú qué edad tienes para ciertos ejercicios, pero depende de la connotación en la que estés, como por ejemplo ahorita tú lo decías, la edad no se pregunta, también en ciertos contextos se nos vuelve un peso y una carga. Y eso no debería ser así, porque eso nos está generando un tema de salud, de personal, pero también de tema política pública y alrededor de la edad y del envejecimiento, que es otro de los grandes temas que a nivel mundial se están empezando a hablar. Deberíamos, al contrario, ponerlo en la agenda, hablar sobre esto, que no nos dé pena, porque precisamente cuando le asignamos ese tema de pena y no queremos relacionarnos con la edad, esto qué significa, nos limitamos a ver cosas fantásticas, de aprovechar la vida, de ver esta etapa de la vida con otros ojos. Entonces creo que tenemos que actualizar y cambiar nuestra relación con la edad. Coincido en el concepto, pero ¿qué me vas a decir de los achaques? O sea, por ejemplo, yo cuando cumplí 30, presencia en el médico. Aumenté mi tasa de asistencia. ¿Qué me dices de eso? O sea, ¿en qué punto la edad puede realmente convertirse como en un beneficio y no un problema? Es que yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender con la edad es que, como todo, no hay que romantizar a medida que tú vas envejeciendo. No, pues entonces esto, llegar a esta etapa de la vida es lo mejor, pero tampoco es lo peor, ¿sabes? Porque, y ahí yo te pregunto una cosa, Santi. Cuando yo te pregunto a ti sobre el envejecimiento, ¿tú qué piensas? Bueno, sinceramente lo veo un poco hacia la sabiduría. Ok. Sí, pero creo que es porque, a ver, ciertos episodios de mi vida, de enfermedades y de curarme, me ayudaron a ver la vida con gratitud de estar vivo y de querer vivir mucho
Sin embargo, sé que la mayoría de las personas no están tan alineadas con este pensamiento. Entonces yo lo veo desde la sabiduría, pero con una inversión muy grande en salud. Como cara esa vaina. Ok, ese es el entendimiento que tienes. ¿Y tú? Yo diría que es más desde una percepción social y es como la sociedad y sobre todo siento que Latinoamérica rechaza a los viejos, creen que ya no son útiles para la sociedad y no brindan nada. Y cuando uno va a otros países en Europa, como estas personas se siguen sintiendo útiles al servicio social, a mí eso me ha impactado en la vejez. Y me cuestiona entonces yo dónde quisiera vivir en mi vejez, dónde me siento respetada, dónde me siento excluida. Total. Ustedes de los dos tocan un tema y me parece fantástico que lo vean en las dos frentes, porque sí, digamos que yo siempre digo que eso depende del lado donde tú estés del hemisferio de... el envejecimiento se da de una forma. En las culturas más envejecidas como en Oriente o en Europa, digamos que son culturas que ya vivieron ese proceso del envejecimiento de su población y ellos ya naturalmente ven esta etapa de la vida de otra forma porque se puede vivir de otra forma. De hecho, allá, y no sé si ustedes conocen el concepto de las zonas azules, hay varias en el mundo, donde en esta etapa de la vida, personas a sus 90 años se sienten con propósito, activas, su tema de salud. Claro, obviamente hay un deterioro de la salud normal de los años a tú tener 90, pero ese entendimiento y esa vejez se ve muy diferente a cómo se ve en esta parte del mundo donde yo a mucha gente de mis amigos les pregunto, yo te pregunto sobre envejecimiento y ¿qué me dicen? No, pues soledad, pobreza, dependencia, ¿cierto? Pero creo que tenemos que empezar a cambiar ese chip porque no necesariamente va a ser así. Y una de las cosas que queríamos empezar a entender es que cada generación envejece diferente. Entonces, nuestro envejecimiento va a ser muy diferente al de nuestros papás y al de nuestros abuelos. Pero es normal que nosotros tengamos esta narrativa negativa del envejecimiento porque directamente, ¿qué fue lo que a quién vio envejecer? A sus abuelos, que posiblemente a los 60 sí ya habían llegado con un deterioro de salud o tuvieron ciertas prácticas que les permitieron tener un envejecimiento de cierta forma. Pero si tú te pones a ver ahorita, con los avances de la ciencia y también con prácticas que las personas empiezan a tener en la juventud de cuidarse, alimentarse mejor, hacer ejercicio, están llegando a esta etapa de la vida. Y aquí es donde yo les digo, los 50 ahorita, ¿quién son? Los de Jennifer López. Pero tú le preguntas a una persona en el común y tú dices, los 50, no, pues una persona que ya se va a jubilar. Entonces, claro, inmediatamente relacionamos esta etapa de la vida con ya no sirvo, ya pues es como sientes esperar a morirse. No, no, no. Hay que actualizar ese concepto de envejecimiento que tenemos porque la esperanza de vida en el mundo ha aumentado, los avances de la tecnología y de la ciencia van a permitir que lleguemos mejor y a lo que deberíamos aspirar es cambiar esa etapa de la vida y decir, pucha, qué emoción llegar con esos años con salud, con sabiduría, que vivamos esa etapa de la vida viéndola como una etapa que me puedo disfrutar y empezar a visibilizar esos referentes, porque es que ya están. Si tú te pones a ver, obviamente no solamente traigo ejemplos de gente de Hollywood, porque de pronto son las que conocemos, Jane Fonda a los 86 años, claro, ella ya tiene sus temas de salud, pero ella llegó regia, haciendo imagen todavía activa, vigente, siendo imagen de campañas publicitarias, pero salgámonos de Hollywood. Yo les invito a que cada uno de ustedes piense y les aseguro que ustedes conocen a alguna persona que uno dice, ¿cuántos años tiene esta persona? Ve, 70. De seguro ustedes conocen a alguien activo y se les rompe inmediatamente ese pensamiento de envejecimiento. Entonces, con esa mirada es que deberíamos empezar a ver esta etapa de la vida de puede ser diferente, no estamos condenados a que sea enfermedad total o que sea... No, porque uno, si se prepara y hace una serie de cosas básicas, puede llegar a esta etapa de la vida de otra forma. Entendiendo, sin romantizar, porque de nuevo, va a traer retos, pero no tiene que ser como nos la hemos imaginado siempre. Sí, a mí me gustaría como también decir, es un constructo social, porque de pronto antes estaba en función la definición de vejez de tu pensión. Entonces era el trabajo, luego estabas pensionado y ya eras viejo. Entonces, justamente, por ejemplo, hoy mi objetivo es ser pensionada en 5 años y sin embargo sigo siendo joven. Entonces no quiero entrar en esa definición de vejez porque es un tema relacionado a las pensiones, al trabajo. Entonces también cómo nosotros cambiamos ese chip de no estar ligado a un trabajo
y cómo podemos encontrar otras maneras de encontrar hobbies y otras pasiones, no necesariamente también ligadas a la vejez, para que nos sigamos manteniendo o sintiendo útiles o lo que sea para la sociedad. Totalmente. Me pongo a pensar mucho lo que decías, no es lo mismo llegar después siendo pobre, claro, un poco el concepto de la interseccionalidad que se habla mucho en género, ¿no? Que no es lo mismo ser solamente discriminado por ser mujer, sino por mi género, por mi raza, por mi situación económica. Siento que algo similar pasa con la longevidad y con el envejecimiento. ¿Qué se te ocurre sobre cómo cuidarnos todos? Total. Y de hecho ahí traes un tema súper importante y hay un concepto que debemos empezar a traer que es sobre hay otro ismo, como dentro del machismo, el sexismo o el clasismo, está el edadismo. Y les cuento que es una de las discriminaciones más generalizadas en el mundo. El edadismo es la discriminación o todos los prejuicios y estereotipos que tenemos por la edad. Y normalmente lo viven las personas o mayores o los muy jóvenes. El joven porque estás muy joven entonces tú ni pienses que puedes hacer esto. O el mayor porque no, pues ya no sirve, ¿cierto? Pues ya no eres parte o en verdad llegas a una edad donde te acuestas productivo y te levantas inútil porque la sociedad te retiraste y te dijiste, no, pues ya no espere, que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Pero hay un edadismo que es aún peor. Y yo les hago a ustedes la pregunta. ¿Ustedes alguna vez se han dicho, no, es que yo ya no sé nada para eso? Honestos. No porque estemos hablando, honestos. A ver. O ustedes porque ya no estoy para eso, ya para qué. Por ejemplo, a mí para salir a rumbear más de las 4 es como no. La rumba. Y la rumba. A mí me cuesta jugar. Me cuesta jugar. Y digamos que está bien porque es un tema de preferencias, pero cuando tú te empiezas a limitar porque la sociedad te dice que ya no estás en edad es el peor edadismo y es el autoedadismo, el que uno se impone. Claro. Porque, queridos, les cuento, 1 de cada 2 personas, según la Organización Mundial de la Salud, es edadista. Es decir, la mitad del mundo es edadista. Es seguro, todos en algún momento lo hemos sido esa cifra. ¿Por qué? Lo mismo, porque como sociedad tenemos un tema con la edad muy arraigado culturalmente, que de hecho son sesgos inconscientes que tenemos. Y en cosas que hemos naturalizado como loro viejo nunca aprende a hablar. Es decir, acá en los que no ven en Colombia, de seguro en otros países habrán dichos similares. Eso es una cosa que uno repite y es mentira. Está comprobado que el cerebro humano aprende hasta el día que se muere. Claro que de pronto la velocidad a la que aprende va disminuyendo, pero que tú aprendes. Y de seguro uno puede empezar a sacar muchas ideas. Lo que pasó ahorita que chistosamente hablábamos, la edad no se pregunta. ¿Por qué no se pregunta? ¿Cuál es el problema de preguntar la edad? Deberíamos celebrar y decir, al contrario, tengo estos años de experiencia, he vivido esto, he aprendido esto. Esa debería ser la mirada que tenemos con la edad, pero culturalmente, desafortunadamente, somos una sociedad muy edadista, inconscientemente, y eso trae una carga grandísima a la salud, al cómo uno se presenta ante el mundo y ante la vida, porque aunque uno no lo crea, eso va generando cargas y temas psicológicos de tener un problema cada vez que... Entonces celebras que llegas, sí, celebro mi cumpleaños, pero en el fondo estoy triste porque entonces soy... No, es bien complejo y eso lo queremos empezar a visibilizar. Y yo siempre lo digo, como hubo las otras agendas que, claro, están los sesgos de género, están los de diversidad, esta es una agenda que tenemos que empezar a poner porque es de las más generalizadas y casi no se habla. Y ahí yo sí te quisiera preguntar, ¿ese edadismo lo ves diferente desde la perspectiva de género? ¿Sientes que hacia las mujeres no se les pregunta la edad, pero a los hombres sí? O sea, desde tu experiencia quisiera ver cuál es la perspectiva. Personalmente yo sí creo que desafortunadamente las mujeres tenemos un peso del edadismo aún más grande, porque en las mujeres, y de nuevo eso también se ve por muchas las narrativas que nos contamos, es la mujer ocúltese las canas, la arruga. Y sí sabemos que en ciertas culturas, y más por ejemplo en este lado del mundo, la latina, sí es más de la mujer llegar más regia a cierta etapa de la vida, que eso no está mal, eso yo quiero dejar una claridad, porque también hay un ejercicio de cada quien es libre de pensar, oiga, si quiero dejarme o no crecer la cana o que se me vea o la arruga, ese no es el problema. Lo importante es de que desde que tú seas consciente que lo estás haciendo, pero que no sea una carga, porque es que en verdad a la mujer siempre se le ha dicho, y si ustedes ven a Hollywood, ciertas mujeres ya después de cierta edad ya no funcionan, es una presión y se celebra, no, es que mira, llegó a esta edad y no parece. Es que miren la carga que le se pone uno a decir, qué chévere
Entonces les pongo el caso, lo que salió ahorita con Lindsay Lohan y La Sustancia y la película de Demi Moore, alrededor de todo eso, que todo el mundo, no, pues de Navidad, ¿qué quieres? Lo que sea que se hizo Lindsay Lohan. Es muy respetable y como digo, cada quien vive su proceso de envejecimiento, pero en el fondo eso da una carga, porque entonces tú ya no quieres aparentar la edad que tienes. Entonces tú vas a llegar a un momento entonces a los 70, a los 80, qué carga de no puedo parecer y no me puedo parecer, y eso en el fondo va generando un peso. Y es como un miedo que además la misma industria utiliza en tu contra para venderte cosas, ¿no? Sí. Claro. Sí, tú nos estabas comentando algo al respecto ahorita, Fio. Es como la industria de antiedad. La industria anti-aging es millonaria, trillonaria en el mundo. ¿Por qué? Porque claro, ellos venden productos para ti ayudarte a no envejecer. Y ahí es donde, desde ahí partimos de ese concepto de no envejezcas, envejecer es malo, tener las arrugas es malo, las canas, cierto tema, entonces se vuelve una presión de que tú a cierta edad tienes que parecerte de esta forma o oculta, pero es que ya no más de decirlo, piénselo, es decir, ya es una carga para uno de, no, es que tengo esta, ¿de cuántos parezco? Ay, no, ¿cómo? ¿Cierto? Sí. Y hay cosas muy normalizadas en las redes sociales, en el tema de, no, es que ya soy una señora, no, es que ya tengo comportamientos, que de nuevo, yo tampoco quiero llegar a los extremos de que uno no pueda hacer un chiste, ¿cierto? Pero yo siempre hago la invitación, es, pensemos eso, qué tanta carga en el fondo nos está haciendo de, es una preocupación para uno de, bueno, yo no me quiero envejecer, no quiero decir que ya estoy en los 30 o no, pucha, ya me llevan los 40, que eso es la reflexión que ahora te digo, yo no soy experta, pero yo no soy experta y decir, no, pues yo ya no me preocupo por la edad, sería mentira también decirlo, pero si estoy en un proceso cada vez más de, pucha, ¿cómo me reconcilio con esa carga de vete toda hora joven, no te envejezcas? Es muy duro porque culturalmente lo tenemos arraigado y digamos que estamos en el proceso de ir contra eso y mirar, pucha, uno cómo hace la paz con eso como para quitarse esas cargas. Haz la paz con la unidad del futuro. Mira, si uno se pone a hacer cuentas, ya aquí pasaron 20 años. Hace 10 años nos conocemos, mira, uno que se iba a dar cuenta. ¿Qué le dirías a la mía de dentro de 20 años? Que estamos trabajando en la medida de lo posible, no será perfecto, pero que para que cuando lleguen 20 años celebre mi vida, es decir, que esté contenta con lo que hice, que me disfruté cada etapa, que no me puse límites. De nuevo, no será perfecto, pero que estamos tratando de hacer esas paces, de prepararnos y desde ya generar hábitos, porque hay ciertas cosas como ya la ciencia y muchas cosas tienen estudiado, hay como un check de cosas básicas que si tú haces, cuando llegues a esa etapa de la vida, vas a poder llegar o con más salud, un poco más preparado, para que en esa etapa en verdad la puedas vivir de forma diferente. Entonces estamos en el proceso de aprender y tratando de llegar a esa etapa de la vida, como yo le digo, con una longevidad digna y vibrante. Es decir, porque de nuevo, esa etapa de la vida no tiene que verse como lúgubre, como solamente tristeza y enfermedad. También se puede ver con otros ojos. Me encanta ese concepto de dignidad que traes. ¿Y tú cómo lo definirías, una longevidad digna? Longevidad digna debería verse, yo lo pienso como cubrir con temas básicos, es decir, con una estabilidad financiera, es decir, que en verdad yo llegue a esa etapa de la vida con la capacidad de poder cubrir lo mínimo para sostenerme, para vivir con una etapa vibrante, ¿cierto? Pero eso es un tema que debemos trabajar y no para no entrarnos en temas ni políticos, ni de pensiones, ni demás, pero también un tema personal, porque pucha, la gente no se prepara para esa etapa de la vida. Y como claro, entonces yo cuál es la analogía que hago es como la conclusión que he sacado después de hablar con todos mis amigos, porque yo me siento y yo les pregunto, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú estás ahorrando tal? Mucha gente dice, ay, me preocupo cuando llegue. Claro, y no los culpo de nuevo, porque tenemos, como sociedad tenemos este entendimiento del envejecimiento. Entonces, claro, si la gente de por sí lo ve como una etapa mala, no tan chévere de la vida, digo, pues ¿para qué me preocupo desde ya? La pienso más adelante. Pero eso desafortunadamente es un approach que yo vería no tan pertinente, porque mucha gente cuando llega allá dice, pucha, si me hubiera preparado. Es que nomás por darles un dato económico para que nos empecemos a preparar y en serio todas las personas que nos vean. No más en Colombia, el 25% de las personas llegan con una pensión. Es decir, significa, pongan en perspectiva, que el 75% de las personas cuando llegan a esta etapa de la vida tienen que pensar, ¿qué hago para hoy levantarme y comer? Tener con qué pagar el arrendo.
es muy berraco, es muy berraco. Y muchas veces fue por falta de preparación financiera, porque no nos dijeron, y también por eso, porque la gente dice, no, pues me preocupo cuando llegue. Y yo le digo a cada persona es, haga lo mínimo, es decir, usted verá si es por el sistema de pensión o inversión, lo importante es que usted diga, pucha, sí me estoy preparando para que cuando yo llegue a esa etapa de la vida y quiera hacer una transición, oiga, de pronto bajarle la intensidad del trabajo, porque yo sí soy de las que promueve que una persona se mantenga vigente, activa, porque eso da vida, ¿cierto? Pero que si tú llegas a etapa de la vida de decir, pucha, en verdad le quiero bajar al ritmo, oiga, tengo algo que me suple y puedo dedicarme a hacer esto que quise y no llegar a, pucha, llegué hasta a la edad de pensión y no tengo con qué comer. Y más cuando por causa del edadismo y por todo este tema, ustedes que me le pintan ahorita a una persona desde los 40 años ya tiene retos para conseguir trabajo. Si una persona a los 40 queda sin trabajo, ya la empieza a ver dura. Nosotros en Women Talks promovemos mucho el tener la visión de la libertad financiera. Que básicamente es eso. Es uno poder tener los ingresos pasivos para poder vivir mes a mes sin tener que preocuparse por trabajo. Y si llegamos a eso, pues sería increíble porque entraríamos a ser parte de una economía de la cual vamos a hablar en el próximo episodio. ¿Qué economía es esa, Nia? Economía plateada o de la longevidad. Que ya les contaremos. Sí, ya les contaremos. Y creo que me gusta la intriga con la que dejamos este punto. Y quisieras cerrar este episodio sobre longevidad con algún mensaje, Nis. ¿Algún mensaje? Nada, yo creo que los invito a que, de nuevo, veamos esta etapa de la vida, empecemos a indagar. Yo tuve un proceso muy interesante de cómo fue cambiando mi perspectiva y cómo llegué a cambiar mi perspectiva sobre el envejecimiento. Pero como es un tema que no nos gusta pensar, claro, no lo vemos en perspectiva en el día a día. La invitación que le hago a todo el mundo es, con lo que hemos hablado hoy, empieza a pensar, oiga, ¿yo cómo quiero esa etapa de la vida? Puede ser diferente. Puede ser que la veamos con unos ojos de actividad, de disfrute, de disfrutar las relaciones en pareja, en personas, con mi comunidad. Y de seguro cuando uno le cambia ese chip esta etapa de la vida puede ser diferente a lo que me he imaginado, uno se le empiezan a abrir las posibilidades, porque uno empieza a ver esto claro y uno empieza a ser más intencional, venga, ¿cómo me cuido? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo me alimento mejor? ¿Cómo cuido mis finanzas o mi cuerpo? ¿Saben? Entonces solamente les dejo y empiecen a googlear, ya empieza a haber cada vez más información de esto, de que lo empiecen no lo posterguen, que lo empiecen a pensar hoy. Gracias por tanta sabiduría de finanzas, de salud y pilas al próximo episodio con Nia. Vamos a hablar sobre economía plateada. Un abrazo. Gracias.